cómo describir una muestra. Hablar de análisis de datos aplicado a la investigación científica es hablar de investigación cuantitativa, la misma que se diferencia de la investigación cualitativa únicamente por poseer análisis estadístico, el mismo que se inicia en el nivel investigativo descriptivo. Y este nivel puede ser claramente identificado con una sola palabra clave: univariado. Esto significa que cada variable se analiza de una en una. La importancia de conocer el manejo estadístico de los datos a nivel descriptivo radica en que, no importando en qué nivel investigativo se encuentre tu estudio, siempre vas a tener que realizar el análisis descriptivo, la caracterización de tu grupo de estudio. La estadística se puede dividir en dos fases o momentos. La primera fase es no inferencial. Quiere decir que no pretendemos llevar las conclusiones del grupo de estudio hacia ninguna población. La segunda fase es inferencial y requiere de una muestra representativa. Esto con la finalidad de poder trasladar las conclusiones del grupo de estudio hacia la población de donde fue extraída la muestra. Y hay dos formas para alcanzar esta intención. La primera es la estimación puntual y la segunda, la prueba de hipótesis. Hoy vamos a describir una muestra. Vamos a realizar el análisis estadístico de los datos sin la intención de alcanzar la inferencia estadística. Este es el objetivo estadístico: describir o caracterizar. Y vamos a describir tanto variables categóricas como numéricas, porque eso es lo que se nos va a presentar cada vez que tengamos que realizar el manejo estadístico de los datos. Tenemos una matriz de datos correspondiente a la evaluación de un grupo conformado por 147 personas. Esto no es una muestra, esto es el total de un conjunto de personas que participaron en un evento. Por lo tanto, los resultados que encontremos y las conclusiones a las que lleguemos serán válidas únicamente para el grupo de estudio. En ningún caso pretenderemos llevar estas conclusiones hacia ninguna población. El software estadístico SPSS que vamos a utilizar está en su versión 24 y permite ver en el encabezado de cada una de las variables unos iconos, los mismos que podemos editarlos en la sección de vista de variables. Ojo que estos iconos no son trascendentes para el análisis estadístico, solamente son un recordatorio, ya que tú los coloques a todos en escala. Por ejemplo, no afecta en nada los resultados, por lo menos no los que vamos a trabajar el día de hoy. En la columna medida tenemos tres opciones y corresponden a los tipos de variables. Recuerda que en las variables categóricas tenemos dos escalas, la nominal y la ordinal. Se diferencian porque la escala ordinal tiene jerarquía entre sus valores finales o entre sus categorías, cuestión que no ocurre en la escala nominal. Por otro lado, la opción escala se refiere a la variable numérica y dentro de la variable numérica tenemos a las escalas de intervalo y razón. Resulta que el manejo estadístico de los datos de las variables numéricas es el mismo, no importando si se trata de una escala de intervalo o de razón. Por esto, el software estadístico los coloca en un mismo grupo, teniendo únicamente tres opciones. Regresemos entonces a nuestra vista de datos, y si tú tienes una versión anterior de este software que no puedes mirar estos iconos, no importa,
Se supone que tú ya sabes cuáles son las variables categóricas, cuáles son las variables numéricas, porque eso aparece en tu cuadro de operacionalización de variables. Tenemos también una hoja de trabajo donde vamos a ir a completar los resultados que necesitemos. La descripción de una variable categórica es distinto a la descripción de una variable numérica. Es por esta razón que primero vamos a proceder con un conjunto de ellas para luego completar el resto. Vamos a trabajar primero con las variables categóricas y ciertamente estos iconos nos pueden ayudar, pero si es que no los ves en tu software, ya sabes que se encuentra en tu cuadro de operacionalización de variables. Nos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos. Hay más de una ruta para realizar estos procedimientos, pero clásicamente la primera opción, frecuencias, sería para las variables categóricas y descriptivos para las variables numéricas. La nomenclatura del software ciertamente no es una buena guía. Vamos a seleccionar frecuencias para las variables categóricas y aquí vamos a trasladar todas las variables categóricas que tengamos, como el sexo, el área de profesión, país de procedencia, programa preferido, el correo electrónico y el grado académico. En la parte inferior hay una opción que dice mostrar tablas de frecuencias. Vamos a dejarlo así tal cual por defecto, le damos en aceptar y ya tenemos nuestros resultados. Para llevar esto a nuestra hoja de trabajo, simplemente clic derecho copiar, lo puedes hacer de uno en uno y lo pegamos aquí en la parte inferior. Tenemos ya un formato prediseñado y simplemente copiamos lo que nos hace falta, el interior de las categorías y luego los datos que completan nuestra tabla. Ya tenemos entonces nuestro primer resultado. Asimismo, vamos a proceder con la segunda variable, profesión. En nuestros resultados tenemos 3 áreas. Vamos a copiarlo. Temporalmente lo pegamos en la parte inferior. Solo nos interesa el contenido de frecuencia y porcentaje. Las otras columnas tienen otras funciones que en este momento no son relevantes. El siguiente resultado corresponde al país de procedencia. Pero si te fijas, tiene muchas categorías y estas no están ordenadas. Lo correcto es que vayan de mayor a menor. Y esto lo podemos hacer con el propio software. Vamos a repetir el procedimiento en Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias y esta vez donde dice Formato, vamos a hacer clic y vamos a seleccionar la opción Recuentos Descendentes. Démosle en continuar y aceptar y ahora tenemos ya nuestra tabla país de procedencia debidamente ordenada de mayor a menor en orden descendente del más grande al más pequeño. Ya podemos trasladarlo a nuestra hoja de trabajo, solamente el contenido que a nosotros nos interesa y ciertamente el número de categorías puede ser tan grande que tal vez estés tentado en colocar la categoría otros. Si lo haces, los otros nunca deben superar el 20% o si prefieres, aquí en nuestro resultado vemos que el 80% es descrito hasta la categoría de Ecuador. El resto ya podrías agruparlos en otros. Veamos cómo queda eso. Hasta Ecuador hay 80. A partir de Chile los agrupamos. Vamos a eliminar todo el resto que está en la parte inferior. Y la suma de esos otros, si es que lo hacemos, sería 19,7, que en cifras absolutas serían 29. Y entonces así la tabla tiene un menor número de categorías, está simplificada. Recuerda que la categoría otros nunca debe superar al 20%, esto por la regla de Pareto. Aquí tenemos otro resultado, es una pregunta acerca del software preferido, el software que más dominan las personas. Vamos a copiar el interior de la tabla y si hay personas que no tienen un software preferido, un software favorito,
o no manejan ningún software, entonces debería ir al último. Esa sería la forma de presentar nuestra tabla, porque nos interesa únicamente aquellos que ya manejan previamente un software. Tenemos otra tabla más y esta vez se trata de el email que utilizan las personas. Algunos utilizan el Gmail, vamos poniéndolo por aquí, debajo de nuestra tabla correspondiente. También tenemos resultados para el Hotmail, vamos a ponerlo aquí abajo. Enseguida el Yahoo tenemos aquí y finalmente el Outlook. Cuando preguntamos en qué servidor de correo electrónico tienes tu email, es posible que lo tengan en Gmail. Así que aquí nos interesa simplemente la respuesta sí. Si lo tienen en Hotmail y es posible que tengan más de un correo electrónico, también nos interesa la categoría sí. Ya te irás dando cuenta que al final no va a sumar los 147 casos que tenemos en la matriz. Podría ser más. Esto es porque algunas personas pueden tener más de un correo electrónico. No confundirse, siempre la categoría sí. Esta variable se parece a la variable síntoma cuando las personas presentan más de un síntoma. Pueden tener una combinación de síntomas. Lo que nunca hay que descuidar es que los datos que nos llevamos es el que corresponde a la categoría sí. Y esta tabla no tiene un total como las otras, porque se trata de una pregunta cuyas categorías son no excluyentes. Y finalmente tenemos una variable ordinal. Si vemos nuestros resultados, ya lo habíamos ordenado de mayor a menor, pero si recuerdas, en la parte de arriba habíamos obtenido la misma tabla, pero en el orden natural que tiene el grado académico, porque se trata de una variable ordinal. Así que en este caso no se ordena de mayor a menor, sino que se debe respetar el orden natural de esta variable. A continuación, vamos a proceder a describir las variables numéricas a través de sus medidas de tendencia central y dispersión. En nuestra hoja de trabajo lo vamos a hacer en dos bloques. Podría estar junto, no hay razón para separarlo, pero lo vamos a hacer por cuestiones didácticas. En nuestra matriz de datos nos vamos al menú a analizar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar frecuencias otra vez. Vamos a pinchar donde dice restablecer. Y esta vez nos vamos a llevar únicamente a las variables numéricas. En estadísticos seleccionamos media, mediana, moda, continuar. Y dado que se trata de variables numéricas, no necesitamos las tablas de frecuencias, aceptar. Y ya tenemos nuestro primer resultado, lo copiamos, vamos a llevarlo a nuestra hoja de trabajo y solamente lo que nos interesa, como siempre, vamos a llevar estos datos. Esta tabla temporal ya no la necesitamos. Ahora veamos las medidas de dispersión. En nuestra matriz de datos, en el menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias, en Estadísticos podemos deshabilitar lo anterior para esta vez pedir el valor de la desviación estándar. El error estándar de la media y la varianza son medidas de dispersión por excelencia. Le damos en continuar. Las tablas de frecuencias están deshabilitadas. Le damos en aceptar y nuevamente tenemos los valores requeridos. Lo voy a copiar para llevarlo a nuestra hoja de trabajo. La medida de dispersión por excelencia es la desviación estándar, al igual de lo que ocurre con la media, por eso lo pusimos primero. Cuidado con el orden en que lo traslademos, primero la desviación estándar, luego la varianza y finalmente el error estándar de la media. Vamos a eliminar ya esta tabla, no la necesitamos. Y recuerda que en estadística la palabra estándar es sinónimo de típica o típico. Por eso tú puedes decir que la desviación estándar es igual a la desviación típica.
Y finalmente vamos a hallar el intervalo de confianza para los datos al 95% con los datos que tenemos en la parte superior. Necesitamos entonces la media de la edad, lo vamos a copiar, lo mismo que el peso, la talla y finalmente el índice de masa corporal. Y ahora recordar algo muy importante, estamos describiendo una muestra. Este proceso no es inferencial, es únicamente describir. Por esta razón vamos a utilizar a la desviación estándar para hallar el intervalo de confianza al 95% para los datos. Entonces, desviación estándar, edad, desviación estándar peso, desviación estándar talla y desviación estándar índice de masa corporal. Para calcular este intervalo de confianza vamos a utilizar la hoja de cálculo en Excel. Copiamos toda la tabla, lo pegamos en una hoja de cálculo de Excel y asegúrate de que el separador decimal sea el correcto. Como te das cuenta, es muy sencillo. En el menú inicio vamos a correr la coma decimal, aumentar o disminuir y no funciona. Eso quiere decir que el separador decimal es el incorrecto. Vámonos entonces a archivo, enseguida opciones y en opciones avanzadas vamos a cambiar el separador decimal. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Pues es el que hemos traído de nuestro cuadro, así que le pondremos que se trata de la coma. Y para el otro realmente no importa, podrías ponerle incluso un punto, solamente nos interesa el separador decimal. Le damos en aceptar y ahora vamos a volver a pegar nuevamente y listo. Ahora sí, selecciono los datos, puedes aumentar, puedes disminuir cifras decimales, ahora sí todo está correcto. El límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces la desviación estándar. Le damos un enter. El límite superior es igual a la media más 1,96 veces la desviación estándar. Le damos enter y ya podemos seleccionar y lo podemos correr. Aquí tú puedes controlar el número de cifras decimales. ¿Qué tal si lo dejamos únicamente con 2? Y ahora ya podemos pegarlo en nuestra hoja de trabajo. Estos son los descriptivos para una variable numérica. Pero si no quieres utilizar las medidas de tendencia central y dispersión para tu variable numérica, entonces puedes optar por la categorización de la siguiente manera. En el menú transformar, recodificar en distintas variables. Trasladamos la variable numérica a categorizar. Le ponemos un nombre. ¿Qué tal? Nivel nutricional. Y para el nombre corto únicamente nutricional. Le damos en cambiar. En valores antiguos y nuevos vamos a decir que todos los que estén por debajo de 20 le ponemos la etiqueta 1. Todos los que estén entre 20 y 25 le vamos a poner el número 2. Los que estén entre 25 y 30 el número 3 y finalmente todos los que estén por encima de 30 el número 4. Añadir, continuar y aceptar. Se ha creado una nueva columna, una nueva variable, nivel nutricional. Se trata de una variable categórica. En vista de variables habrá que ponerle el número 1 es desnutrido, el número 2 es normal, el número 3 es sobrepeso y el número 4 es obesidad. Vamos a darle en aceptar y ahora ya podemos describirla como una variable categórica en el menú analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, restablecemos, nivel nutricional, aceptar y tenemos ya nuestra variable categórica. Puedes hacer este mismo procedimiento para cada una de tus variables numéricas
en caso de que sea necesario y siempre estableciendo puntos de corte de acuerdo a la teoría. Tú conoces tu línea de investigación.